Neumococo. ¿Cuál es la neumococo? Muy bien. ¿Cuál es la etiología más frecuente de la neumonía en el paciente con VIH con CD4 en 500? Neumococo, ¿sí? Porque te he dicho en 500. Si te quiere un CD4 bajo, menos de 100, con un dolor pleurítico característico, infiltrado, ya ahí piensas en neumocistis. ¿Cuál es la causa más frecuente de neumonía en pacientes con EPOC? Neumococo. ¿Pero cuál es el que más lo descompensa? A hemófilo. Bien. Entonces, igual que Staphylococcus aureus para neumonía, neumococo, neumococo, neumococo. ¿Cuáles son las características que tú puedes ver ahí o asociarlas? Te pueden decir que para el neumococo el paciente ha presentado herpes labial. ¿Sí? Muy bien. Para Klebsiella, sisuritis. Es un germen pesado. Sisuritis. O sea, tú ves acá, en la cisura, muy posiblemente Klebsiella neumonía, ¿no? Para estafilococo dorado, el estafilococo aureus le gusta romper, le gusta hacer desgracias, neumatocele, por ejemplo. De ahí vienen un poco los más feos, ¿no? Legionella. Con legionella piensas en hiponatremia y antecedente de diarrea, ¿ya? Hiponatremia. ¿Esto lo ves en qué escenarios? En shock trauma, por ejemplo, ¿no? Shock trauma, UCI, ahí está. ¿Sí? Pseudomonas aeruginosa, bueno, estas son generalmente intrahospitalarias, pues, ¿no? Son nosocomiales. Para pseudomona, piensas en cuando tienes una lesión dérmica cástica que hemos visto hace un ratito, eczema gangrenoso, ¿ya? Micoplasma con MD, meningitis bulosa, la parte otorrino, ¿no? Criolotininas positivas, el eritema multiforme, es el que parece que tienes un dardo. Muy bien, ¿sí? ¿Cómo haces el diagnóstico de NAC y cómo haces el diagnóstico de NI? Neumonía adquirida en comunidad, neumonía intrahospitalaria. Por definición, ¿no? Si más de 2 días está hospitalizado y recién inicia con clínica parenquimal pulmonar, es sospechoso. Pero el gol estándar para neumonía intrahospitalaria es la fibrobroncoscopía con toma de cultivo de pureza de ahí. ¿No? Ahí dice, oye, con un fibrobronco haces el cultivo. Y el score de seguimiento se llama el score CIPIS. ¿Ya? CIPIS. Y para NAC, como para NAC no vas a intubar a tu paciente para meter una fibrobronco y sacarle, tú tienes que ver clínica más compromiso radiológico. Si solo ves clínica sin perdón, ves compromiso radiológico sin clínica, ¿qué sería? Traqueobronquitis, ¿de acuerdo? Y acá ves los scores que tienes acá, el CUR 65, que en algún momento de CUR 65, que en algún momento dejaremos, y el PSI, que es el mejor, ¿ya? Para ver la gravedad de estos pacientes. Cristian, este paciente con NAC hemos iniciado tratamiento. ¿Cuál es el buen tratamiento? Para cubrir neumococos, cefalosporinas, si vamos a hospitalizar, ¿no? Más acitro para cubrir los atípicos. ¿Sí? ¿Qué pasa si el segundo día hace fiebre? Al tercer día sigue siendo fiebre. Al cuarto día, ¿sabes qué? No, le vamos a cambiar a pipetazo. Al quinto día, no, le vamos a cambiar a meropenem. No, la complicación de una neumonía es el derrame pleural. Si tu tratamiento no está funcionando, tienes que pedirle, antes de pensar en resistencia antibiótica, otra radiografía de tórax para ver que no tenga, ¿qué cosa? Efusión pleural y se esté complicando, ¿no? Más adelante con empiema. ¿Sí? Antes de rotar antibiótico, piensa, porque el uso desmedido de antibióticos te puede llevar a una colitis por enfermedad diarreica por Clostridium difficile. Antes le decían la colitis pseudomembranosa. ¿Sí? Y justo entramos al tema de diarreas. El tema de diarreas en la parte de infecciones bacterianas del tracto gastrointestinal, vamos a ver acá, pues, ¿no? Ya. Tú tienes dos tipos de diarreas clásicamente, pues, ¿no? La de tipo acuosa, o sea, agua, 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 y la de tipo sanguinolenta, que es un signo de alarma con restos de sangre, bueno, muy bien. Para la acuosa tienes dos formas, o bien es una secretora o bien es una osmótica. La secretora, por ejemplo, porque bota excesiva cantidad de agua, ¿de acuerdo? Para las de tipo sanguinolenta, cuando tú ves sangre, tienes que algo está funcionando con el enterocito, la clínica invasiva y la no invasiva. Secretora, cólera, ¿de acuerdo? Esto nos dio en las epidemias en los años 1971, por ahí en el norte de Chico del país, la epidemia del Vibrio cholerae. Cólera te da una diarrea acuosa profusa que te lleva a la hemodiálisis por falla renal aguda tipo 3. ¿Ya? Cuando se te va el agua, ¿qué te da? Te da rabia, ¿no? Te da cólera. Para que te acuerdes que cólera es una diarrea de tipo acuosa. Y la osmótica son para, no lo mires, parásitos. ¿Ya? Cuando tú veas una diarrea parasitaria, es una diarrea de mucha carga osmótica, malabsortiva. Y las invasivas son las feas, ¿no? La chiguela o la coli que tiene la toxina chiga, la enteroinvasiva.
Y de las no invasivas, ¿de acuerdo? De las no invasivas, puedes ver acá el Clostridium difficile. Mira esta pregunta que te plantean acá. Mujer de 35 años, hospitalizada con clindamicina endovenosa, al quinto día, diarreas sanguinolentas, con moco, con dolor, distendido y dolor en fosa ilíaca izquierda. Tú dices, oye, no es una diarrea clásica para pensar en una, perdón, no es una posición clásica sanguinolenta para pensar en diverticulitis, 35 años muy jóvenes, no hay historia de constipación crónica, pero te dicen uso de clindamicina endovenosa y que justo al quinto día presenta deposiciones sanguinolentas. Esto demuestra lo contrario, es una enfermedad diarreica por Clostridium difficile. El agente sería Clostridium difficile. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la clínica? La que te están diciendo acá, diarrea sanguinolenta, ¿no? Sangre. ¿Cómo haces el diagnóstico? Una aproximación diagnóstica es con las toxinas en heces. ¿Y cómo va a ser el tratamiento? Depende, pues, Cristian. Si es para un primer episodio, tú usas banco bioral. ¿Por qué vancomicina bioral? Porque se absorbe mal y te conviene que esté en el organismo, ¿de acuerdo? Matando a las toxinas de Clostridium. Si empieza a recurrir, ¿qué le vas a dar? Tranquilo, vamos a darle banco bioral, pero le asociamos metronidazol endovenoso. ¿De acuerdo? Metronidazol. ¿Cuál es el problema cuando es recurrencias sucesivas o viene diarrea fulminante? Porque a partir de este escenario se vuelve todo más complicado y piensas ya en lo que es el trasplante de heces. Ojo que sigue dando la terapia antibiótica, ¿no? De metronidazol. ¿Qué más piensas acá? Si es un paciente que ya viene con un dolor profuso, de acuerdo que hace signos peritoneales, tienes que hacerle la colectomía subtotal, pero preservando el recto. ¿Ya? Muy bien. Solo si por ahí te ponen el Baslotusumab, es una opción para los pacientes que vienen con diarrea fulminante recurrente por Clostridium difficile. ¿Ya? Mira todo el daño que podemos causar, ¿no? Por darle antibiótico a un paciente que no lo requiere, ¿no? Eso es lo que amoxiclap, clindamicina, pipetazo, banco y mero. Así terminan los pacientes, ¿no? Con mero banco. Ten cuidado que la colectomía subtotal con preservación del recto, ¿no? Para los pacientes con Clostridium difficile. Lo primero que tienes que hacer antes es retirar el antibiótico, evidentemente, ¿no? El antibiótico culpable, lo más frecuente es acá, tenemos a los betalactámicos y a las clindamicinas, ¿no? Retiras el antibiótico. ¿Bien? Y de los otros tipos de diarrea que pueden estar asociados, tienes pues salmonella, E. coli. Salmonella le gusta irse a las placas Peyer, ¿de acuerdo? De las placas Peyer va a los ganglios, de los ganglios se va a la sangre, de la sangre se va al hígado, del hígado va al vaso y del vaso vuelve a ser sangre. Sangre, sangre, sangre. Como está nadando en sangre, ¿hace qué cosa? Bacteremias. ¿Qué le vas a pedir? Hemocultivos. ¿De acuerdo? Hemocultivos. De las partes de E. coli tienes la E. coli enterotoxigénica, la E. coli enteropatógena y la E. coli enteroagregante. T de travel, la diarrea del viajero. P de pediatría, estas se van más que todo a la parte del intestino delgado. ¿De acuerdo? ¿Qué te podrían dar acá si son solo el intestino delgado donde se absorbe? Acuosa, ¿no? Diarrea acuosa. Pero tienes las feas, la E. coli entero hemorrágica y la E. coli entero invasiva. ¿De acuerdo? La E. coli de entero hemorrágica es la que tiene incluso la toxina Shiga. La H7 o 157. Esta va más en colon, al intestino grueso y te da una clínica de disentería. Shigella, que tiene un cultivo especial que se llama el McConkey, ¿de acuerdo? El McConkey. Shigella que te da disentería, pues, ¿no? Con dolor, con pujo, tenesmo. Y por ahí te pueden decir que haces crisis epiléptica, ¿no? Y para Vibrio cholerae, nuestro Vibrio cholerae le gusta un receptor que se llama el receptor Gm gangliósido, ¿no? Gangliósido GM1. ¿Este qué hace? Activa el AMP cíclico. Cuando activa el AMP cíclico, ¿qué te da? Clorurrea y disminuyes la absorción de sodio.
Por eso te deshidratas brutalmente. Si pierdes clorurrea o fue cloruro, también vas perdiendo bicarbonato. ¿Y terminas qué cosa haciendo? Si pierdes bicarbonato, acidosis metabólica, neon CAP, normal, ¿no? Para la parte renal, ¿sí? Este tiene un cultivo que se llama el agartiosulfato, citrato, bilis, sacarosa. Feo, ¿no? Sacarosa. TCBS. Así nomás dile. Cultivo TSBS. ¿Ya? Para Vibrio. ¿De acuerdo? Todas estas de acá, perdóname, todas estas de acá, el primer tratamiento, ¿cuál es? Hidratación de tu paciente. Si te preguntan cuál es la primera maniobra, la primera cosa que tienes que hacer en un paciente con enfermedad diarreica, con criterio de hospitalización, es hidratación en tu paciente. Lo segundo, corregir el desorden electrolítico, corrección del desorden electrolítico. Está con hiponatremia, está con hipocalemia, lo que quieras. Lo tercero, ves cuán perfundido está, si es que necesitas antibióticos o no. Si la clínica es leve o si es moderada, severa, si es leve le puedes dar cosa. Fluoroquinolona, por ejemplo, Bioral con ciprofloxacino, y si es moderada o severa, piensas hospitalizar, la buena es ceftriaxona, ¿no? Endovenosa. 5 o 7 días se acabó. De acá acuérdate que salmonela, ¿no? La salmonela tifi puede ser un reservorio crónico. ¿En dónde? En la vía biliar. Y el tratamiento acá es con ciprofloxacino, pero ¿cuánto tiempo? 28 días, 4 semanas, ¿sí? ¿Puedes tener pancreatitis por salmonela? Sí. ¿Puedes tener colicitis por salmonela? Sí. ¿Puedes tener colangitis por salmonela? Sí, porque tiene su reservorio crónico a nivel de vía biliar, ¿ya? Hemocultivos, ojo, hemocultivos. Y salmonela, antes que me olvide, salmonela en la primera semana, por ejemplo, tú ves fiebre intensa, dolor, ¿no? En la segunda semana tú ves la típica roceola típica, un compromiso de un rash macular, ¿no? En la tercera semana puedes ver las complicaciones. Y las complicaciones más feas, ¿cuáles son? La perforación, que es la más mortal, ¿de acuerdo? O la hemorragia digestiva baja. ¿Cuál es más frecuente de estas complicaciones? La hemorragia digestiva baja. ¿Cuál es la más mortal? La perforación intestinal a nivel ileal, ¿no? Ileocecal. ¿Ya? Y en la cuarta semana ya estás viendo qué cosa? La convalecencia, o sea, ya debería estar out, ¿no? Ya no deberías tener clínica de salmonella. Antes te decían pide las aglutinaciones, tiene mucha prueba cruzada, las aglutinaciones tienen poca utilidad, ¿de acuerdo? Nada no se usa, ¿sí? Si sospechas de salmonella, sobre todo en las zonas norte del país, por consumo de lácteos, huevos, ¿no? Mayonesas, ¿no? Lo que primero que tienes que pedir sería un hemocultivo porque te acuerdas que haces bacteremias, ¿sí? Bacteremias. ¿Sí? Mira, se va de ganglios a sangre, luego a hígado, vaso, sangre. Así van nadando. Entonces, si está en sangre, está haciendo bacteremias. Hemocultivo para salmonela, ¿sí? ¿El coprocultivo para cuándo lo puedo pedir, Cristian? Entre la segunda y la tercera semana puedes ir pidiendo el coprocultivo, pero mira, no te es rentable pedirle un coprocultivo después de entre 7 a 21 días de enfermedad para demostrar lo que podías tener en la primera semana, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Las aglutinaciones, como te digo, el antígeno O, el antígeno H, eso ya en desuso. ¿Ya? En desuso. Bien, ¿qué tenemos acá? Inhibición de la reabsorción de sodio y activación de secreción de cloro. ¿Qué es eso? Vibrio chloride. ¿Cómo se llama eso acá? Eso es lo que hace el receptor gangliósido tipo 1, ¿no? Ese es su mecanismo de acción. Colon recto sigmoides, fiebre, disentería y cultivo de McConkey. ¿De quién estamos hablando? Shigella. Acuérdate que Shigella le faltaría decir nada más que tiene crisis epiléptica con pujo y tenesmo, ¿no? Muy bien. Complicaciones de salmonelosis. Las más feas a partir de la semana 3. Puedes ver la perforación intestinal, que es la más mortal, o la hemorragia digestiva baja, ¿no? Hemorragia digestiva baja. Muy bien. El tratamiento, lo hemos dicho, primero es mantener una buena hidratación en tu paciente. Lo segundo es la corrección electrolítica en caso lo requiera. Y lo tercero es darle el antibiótico dependiendo si es una leve o si es moderada severa. Si es leve, ¿qué le puedes dar? Fluoroquinolona es bioral y si es moderada o severa, la buena cefalosporina de tercera generación, la extracción endovenosa. Entre 5 a 7 días de tratamiento es suficiente. Es suficiente.
¿En qué casos prolonga el tratamiento antibiótico? Si es que lamentablemente le dio la enfermedad diarreica por clostridium difícil, ¿no? O cuando el paciente tiene el reservorio crónico de salmonela en la vía biliar. ¿Sí? Muy bien. Itus. Te ponen acá a un paciente con hito recurrente, fiebre, malestar, pérdida de peso, una masa unilateral y asociado a uropatía obstructiva. Bueno, la uropatía obstructiva es más frecuente en pacientes en población masculina, evidentemente, ¿no? ¿Qué te están hablando acá? Uf, excelente, mira ese riñón. Es un riñón, parece intestino, pero es un riñón, ¿no? Todo abrupto, edematoso, con signos de aire atrapado, ¿no? ¿No? ¿De qué estamos? Y mira lo que como decía el maestro Casas, que en paz descanse el maestro. Haz diagnóstico, Cristian, con 5 soles. Es que bueno, cuando era interno lo hice en el Baiza y el maestro, hay algunas poblaciones que tienen escasos recursos, ¿no? Bueno, te vas a Roy y te cuesta una prueba de 300 soles, ¿no? Con 5 soles, el examen de orina. ¿Y qué tenías? Células espumosas. Eso es casi patognomónico de hablar de qué cosa. Pielonefritis santulogranulomatosa. Es una complicación severa de una infección urinaria. Por lo general les da a quienes, a los que tienen ito a repetición, ¿de acuerdo? Ito a repetición y uropatía obstructiva. Lo pone acá, ¿no? Uropatía obstructiva. La uropatía obstructiva puede ser ¿por qué? Cáncer de próstata. ¿Por qué? Hiperplasia de próstata. ¿Por qué más? Cáncer de cervix en la mujer, ¿no? Uropatía obstructiva. ¿Cuál es lo que te vas a tener acá? Es una masa, ¿no? Lo que dice acá, unilateral, que puede ser dolorosa y mucha clínica de fiebre, pues, ¿no? El paciente va mal, es un compromiso sistémico de la infección del tracto urinario. ¿De acuerdo? Tú le pides un examen de orina. Evidentemente, el diagnóstico de una parte de infección urinaria requiere un cultivo, pero el examen de orina te dice que hay células espumosas. Así como hay una célula espumosa del macrófago en la parte cardíaca por el endotelio dañado, acá es de toda la arteria renal dañada. Entonces, ¿qué tendrías que ver? Gran abundancia de células espumosas, macrófagos cargados en la parte del examen de orina. ¿Qué es eso? Pielonefritis santulogranulomatosa. ¿De acuerdo? Lo tienes que diferenciar del absceso perinéfrico renal. ¿De acuerdo? El absceso perinéfrico renal, ¿a quiénes le da más? A las diabéticas gestantes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la diabética gestante tiene poco enlentecimiento, tiene un tracto de vaciamiento incompleto, ¿de acuerdo? Y asociado al reflujo vesiculetral, ¿de acuerdo? Pensar en un absceso perinéfrico. También es una masa que puede ser dolorosa, con mucha carga de marcadores inflamatorios elevados, y como es un absceso, se tiene que drenar, ¿de acuerdo? Drenar. ¿Acá habrá células espumosas? No, porque es localizado. Si en cambio la pielonefritis santulogranulomatosa es por compromiso endotelial, ¿no? Células espumosas que llegaron al examen de orina. ¿Bien? Excelente. Varón, volvimos a la población masculina. 70 años, fiebre, dolor lumbar, 25.000 leucocitos y litiasis colariforme. Guarda. ¿Ya está? En ecografía. Muy bien. Mira, es un paciente añoso, ¿no? Que viene con clínica de infección urinaria, ¿no? ¿Y tú? ¿Complicada o no complicada? ¿Qué dices tú? ¿Es una ITU complicada o no complicada? Sí, ¿por qué? ¿Por los leucocitos? No. ¿Por qué? Varón, ¿de acuerdo? Y tiene una alteración estructural de la vía urinaria y una litiasis coraliforme que está ahí, ¿no? Diagnóstico, hasta tener resultado, es una infección del tracto urinario de tipo complicada. Pero cuando tienes en pacientes varones añosos con la litiasis coraliforme, piensas en un germen, Proteus mirabilis. ¿Se asocia qué cosa? Con pH muy alcalino de orina. ¿Se asocia a qué más? A neoplasia urogenital. Lo más frecuente que es E. coli. En gestantes, E. coli. ¿De acuerdo? En niños, E. coli. En adultos, E. coli. Pero si tú lo ves en un paciente adulto mayor con pH alcalino en orina, tienes que pensar que haya una neoplasia urogenital. ¿De acuerdo? Por eso muy bien le han practicado una ecografía para ver si tiene algo en vejiga, por ejemplo. ¿Bien? Excelente. Muy bien. Pasamos a todos más. A Brucela y Bartonella, ¿no? Que son de las enfermedades bacterianas nuestras, ¿no? Paciente mujer joven, te pone acá, varios días de fiebre.
Mayor intensidad por la fiebre tipo vespertina, perdón. Se agrega dolor intenso a nivel sacroiliaco con persistencia del cuadro febril. Muy bien. Tiene pico de pato, tiene patas de pato, pone huevos y dice cuac. ¿Es? No me vas a decir un ornitorrinco. Ese es un pato. ¿De qué te está cantando? Brucelosis, muy bien, ¿no? La etiología posiblemente sea de brucelosis. La clínica, sacroileitis, ¿no? Más fiebre persistente. Muy bien. Para brucela, ¿de acuerdo? Tienes una parte aguda, subaguda y crónica. Mientras más aguda sea, ¿de acuerdo? La parte de Brucela, mientras más aguda sea, y le llamas aguda en las primeras 8 semanas y crónica más de un año. Subaguda entre esos dos tiempos. Mientras más aguda sea, tienes clínicas más dispersas, tienes fiebre persistente, ondulante, ¿no? Semiología vespertina, ¿no? Puedes presentar adenopatías y artralgias. ¿En dónde? En miembros inferiores, cuando es aguda, ¿de acuerdo? Esto se va apagando en la fase crónica. En la fase crónica tú ya ves qué cosa, focalización, daño, espondilodicitis, compromiso sacroilial, ¿de acuerdo? Bueno, la subaguda puede tener el FODS, ¿no? Fiebre persistente. Compromiso cardíaco, neurobrucelosis, cardíaco, endocarditis infecciosa, ¿no? Muy bien. O sea, mientras más crónico sea, más focalice en un determinado sistema. Mientras más aguda sea, está más disperso. Fiebre ondulante, adenopatías, artralgias. ¿Cómo hace FOD? ¿Cómo hace FOD? Porque el FOD lo puede dar tanto acá como acá. ¿Qué tienes que pedirle? Mielocultivo. ¿De acuerdo? Mielocultivo. ¿Cuál es el tratamiento? Porque es una intracelular. La brucela es una intracelular, es una desgraciada, es una fiebre anemizante. ¿Qué tienes que darle? Algo que vaya con los intracelulares. Doxy. Más rifa, por ejemplo. ¿No? ¿Cuánto tiempo le vas a dar? No hay 42 días, bueno, ya listo. ¿Qué pasa si es niño gestante? No le puedes dar doxy, ¿no? Cotri más rifa. ¿Listo? Muy bien. Ese es para brucelosis. Acuérdate que para salmonela, ¿qué pides? Hemocultivo. Pero para brucela tú pides mielocultivo, ¿no? Con fines de examen lo ves ahí. A salmonela le sacas la H y a brucela le sacas la M. ¿Sí? Para que te acuerdes con esas mnemotecas. Y si te preguntan, Bartonella, ¿no? La bartonelosis, la enfermedad de Carrión, la nuestra, ¿cómo se llama el vector que la transmite? Lutzón. ¿No? ¿Qué hizo Carrión? Demostró que la fiebre de la orolla y la verruga peruana eran por un mismo agente etiológico, ¿no? La fiebre de la orolla, ¿qué es eso? Es una fiebre persistente, con hepato espleno, dolorosa. Por eso Carrión gritaba de dolor, ¿no? Haces citopenias, anemia, leucopenia, plaquetopenia y una gran linfopenia. Como haces una gran linfopenia, se pueden meter las cosas nuestras, TBC, salud, salmonela, ¿no? ¿De qué más me olvido? Malaria, son las asociadas a la fiebre del orolla, ¿no? TBC, salmonela, malaria, por ejemplo, ¿sí? De acá más o menos pasa entre 2 a 8 semanas, termina el dolor, la agonía, y comienza la fase eruptiva, que son las verrugas dolorosas. Estas verrugas hiperpigmentan sin cicatriz, pero son dolorosas. Tienes la forma miliar, la forma mular y la forma nodular. La forma mular es la que más sangra, ¿ya? Sangre, que justamente le dio a nuestro mártir, ¿ya? Tratamiento, mira lo que puedes hacer, cipro, ¿de acuerdo? Muy complicado, mucho citopenia, cestria, pues. Tratamiento, acitro. Oye, y rifa como segunda opción, rifampicin, ¿no? Como segunda opción. ¿Cuánto cuesta la cipro? A la que menos creo que le ha dado algún episodio de hito alguna vez en su vida.
6 soles, ¿no? ¿Cuánto cuesta la citro? 50 céntimos, ¿no? Te vas a las farmacias, claro, del CISO, ¿no? Mira, todo lo que se podía ahorrar porque fiebre, hepatoespleno, citopenias, ¿qué más me falta acá? Adenopatías. Esto te parece una leucemia, ¿no? Se creía que la enfermedad de Carrión era una leucemia, una crisis leucémica. ¿De acuerdo? Muy bien. Más adelante hay un tramo oscuro de la historia donde dicen, ¿no?, que se quisieron robar la tesis de Carrión cuando él, en sus últimos momentos de agonía, sus compañeros de internado agarraron y escondieron sus manuscritos, se llevaron la historia clínica para que su historia no sea llevada por personal médico que venía de otros países que querían publicarlo, ¿no? Eso es increíble, ¿no? Del peruano siendo el peruano. Cosas que, como, bueno, sí, hay tiempo, Chus. Como medida así poética, les digo, visiten el mausoleo de Carrión, el Hospital 2 de Mayo. Si tienes la oportunidad de ir, solicitas una carta y vas y tocas el mausoleo de Carrión, sientes una energía diferente, ¿no? Se dicen que realmente has nacido para ser médico si sientes. Es por la gran cantidad de conexiones clandestinas que tiene Barrios Altos de luz ahí, pero tú sientes la energía clandestina, ¿ya? No vayas de noche porque es peligroso, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Sí? Fiebre, hepatoesplenomegalia, dolorosa, citopenia, ictericia, estamos hablando de una fiebre de lorolla. Agente, Bartonella bacilliformis, ¿no? Verrugas dolorosas que dejan implementación cicatriz, esa es la segunda fase de la enfermedad de Carrión, conocido como la verruga peruana. Exantema con estación palmoplantar, lo vimos como sífilis secundaria, pero mira, también lo puedes ver la riqueza, ¿no? La fiebre botonosa, la escarlatina, el Kawasaki, síndrome de shock tóxico, estafilocócico y el sarampión, ¿no? Esa más para la parte pediátrica. Fiebre de Loroya, entonces, con verruga peruana, acá tenemos a quién, al Bartonella, ¿no? Angiomatosis basilar, para hablar de las otras partes de Bruselas, el Ancelae de la Quintana, la pilosis hepática con Hanselae también, y el arañazo de gato con Hanselae. ¿Esto qué es? Fiebre más adenopatía regional inflamada, pues, ¿no? Es una adenopatía roja, dolorosa en la zona cerca donde ha sufrido o bien el ataque o en la exposición a las heces del animal, ¿no? Generalmente el ataque es acá, bueno, en miembros superiores, en dorso, entonces la adenopatía sería intraclear o axilar, ¿no? Si dices, oye, sí, me arañazo de gato, tengo adenopatía inguinal no dolorosa, eso ya piensas en sífilis, por ejemplo, ¿no? Y la fiebre de las trincheras en la Bartolomé Quintana, se han visto esas películas asociadas a la Segunda Guerra Mundial, como los, ¿no? Cavaban, ¿no? Pozos y se escondían ahí. Ahí estaba la brucelosis, con fiebres intensas, profusas, con compromiso hepatoesplénico. Varón de 30 años se pone acá, gasfitero, hace 18 días presenta fiebre, cefalea, dolores osteomusculares, anomio de pantorrillas, con ictericia, oliguria, alteración del sensorio sin signo, y signos meningios. Estamos hablando muy, muy seguramente de una leptospiremia, ¿no? La leptospirosis que tiene una fase anictérica y una fase ictérica. Acá se asocia por una fiebre con compromiso pretibial de pantorrillas e inyección conjuntival. Factores de riesgo, ratas. ¿Dónde hay ratas? Casfitería, arrozales, ¿no? Y la parte ictérica que tiene el síndrome de Wales, ¿no? ¿Por qué síndrome ictérica? Porque hay una ictericia, pues, ¿no? Marcada, ictericia extensa, fiebre, alteración del sensorio. Acá haces falla renal aguda. Acá puede ser diátesis hemorrágica. Y los pacientes fallecen ¿de qué? De hemorragia pulmonar, hemorragia alveolar. ¿De acuerdo? Hemorragia alveolar, ¿sí? Para hablar de leptospirosis. La leptospirosis es la leptospira, interroganse, la gente de leptospirosis es un tipo de espiroqueta. La leptospira respira porque es aerobia, es una de las espiroquetas aerobias. ¿Cómo le das el tratamiento a esta gente de acá? Fácil, si es leve, le puedo dar el doxy, pero si es moderado a severa, ya tengo que darle penicilina o segunda opción, la ceftriaxona. ¿Bien? Este dibujo, de repente ustedes son ya muy jóvenes, es Mafalda. Mafalda era una chica muy peculiar, ¿no? Que hacía bromas peculiares, te hablaba con la realidad. Esto es para hablar de aquellos agentes que te puedan dar la fiebre ictérico hemorrágica, ¿no? Media amarilla y rojo, ictérico hemorrágica. Malaria, fiebre amarilla, leptospira y dengue, ¿no? Es de, ¿no? Pero para hablar ustedes con ¿no?
Mafalda para que te digan la fiebre ictérico hemorrágica. Los agentes que te pueden dar son las enfermedades malaria, fiebre amarilla, leptospira y dengue. ¿De acuerdo? Y dengue. Vamos acá. Infecciones por virus. De las infecciones por virus, tú tienes a las familias, por ejemplo, del virus herpes simple tipo 1 y 2. La gingivoestomatitis, bueno, la gingivoestomatitis con la primera infección para el 1. O la meningitis, bueno, para el 2. ¿De acuerdo? O el compromiso genital también para el 2, ¿no? ¿De acuerdo? La gingivohepatitis herpética, que han visto acá, que se exacerba por estrés porque tienen predominio por células dendríticas, ¿no? Se duermen en las células dendríticas y luego con estrés se reactivan, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son las complicaciones? Que esto se puede dar una sobreinfección bacteriana, ¿no? Sobreinfección bacteriana. ¿A qué se puede estar asociado los virus herpes simple tipo 1? Por ejemplo, están asociados con el eritema multiforme, ¿no? Asociaciones o el panadizo herpético también puede estar acá. Tratamiento, aciclovir, ¿no? Ojo que si tienes para las partes feas, como si son las partes del sistema nervioso central, será endovenosa, ¿no? Muy bien. El virus varicela zoster se divide en dos, ¿no? El varicela y el zoster. Varicela, múltiples estadios, y el zoster, que tiene qué cosa? Un seguimiento de un dermatoma. Ojo que es doloroso. El virus herpes duele, ¿no? Aftas gingivohematitis dolorosas, por ejemplo. Virus herpes, el virus varicela zoster, un compromiso que sigue un trayecto dermatoso doloroso. Son vesículas agrupadas. Vesículas agrupadas. ¿De acuerdo? Que siguen un trayecto de, perdón, un trayecto del dermatoma. ¿De acuerdo? Este varicela zoster, ¿verdad? Puede darte compromiso oftálmico. Cuando agarra un ganglio, ¿qué ganglio? Del ganglio del quinto par, el ganglio de Gasser. Pero también te puede dar un nivel óptico, ¿de acuerdo? Cuando tienen compromiso del séptimo par y el ganglio se llama geniculado. Esto, cuando asocia el séptimo par con una parálisis facial, tiene nombre propio, se llama Ramsay Hood, Ramsay Hunt, ¿no? Si quieres pronunciarlo así, ya, bueno. Entra, virus Epstein-Barr. ¿Qué no son los virus Epstein-Barr? Son los virus que tienen anticuerpos heterófilos positivos. La Real Fuerza Armada, la FFA, fiebre, faringitis, adenopatías. ¿De acuerdo? Esto se llama mononucleosis infecciosa. Tiene predominio por los linfocitos B, pero los linfocitos atípicos son los linfocitos T, ¿de acuerdo? Para los anticuerpos heterófilos. Virus Epstein-Barr, ¿de acuerdo? ¿Cómo haces el seguimiento con el antígeno de cápside viral? ¿De acuerdo? Esto te va para una IgM o para una IgG. O el antígeno latente, ese es el que pides, ese es el EPNA, el antígeno latente, ¿de acuerdo? Y este está presente, TLB, toda la vida, ¿no? Muy bien. Citomegalovirus, esto te da un síndrome mononucleósido. Hay menos faringitis que virus Epstein-Barr, ¿de acuerdo? Pero citomegalovirus se puede dar qué cosa? Reactivación post-trasplante. Y en pacientes con severa inmunosupresión te puede dar qué cosa? Hemorragia digestiva baja, hace úlceras, ¿de acuerdo? Puede dar compromiso retiniano en llamas, en astillas. Tratamiento, ganciclovir, ¿no? O valganciclovir. El virus herpes humano, acá tienes al virus herpes humano tipo 8. La asociación es clásica con él, sarcoma de Kaposi. ¿De acuerdo? Sarcoma de Kaposi. Este no hiperpigmenta, pero deja cicatriz. Todo lo contrario, ¿a quién? A la verruga peruana. ¿De acuerdo? Tratamiento, quimioterapia, más el tratamiento antirretroviral en caso haya positividad. ¿Sí? Muy bien. Continuamos.
Fiebre, hepatoespleno, adenomegalia, faringitis, leucocitos atípicos, síndrome mononucleósido, tienes que buscar un virus de Epstein-Barr, ¿no? Complicaciones mononucleosis infecciosa, guarda que las complicaciones aparecen a partir de la tercera, cuarta semana, que pueden hacer esplenomegalia a partir de la tercera semana, y esa esplenomegalia se puede romper, anemia hemolítica y Guillain-Barré, ¿de acuerdo? La reactivación post-trasplante se da en el contexto de citomegalovirus, ¿de acuerdo? Citomegalovirus, ¿de acuerdo? Antes de eso, acuérdate que el citomegalovirus necesita ¿qué cosa? Contacto íntimo prolongado. ¿Cuánto es eso? Esto es un beso con lengua de 15 minutos. ¿Ya? Esos concursos que hacen los asiáticos, dicen, ¿no? El beso más largo de los récords Guinness propicia que haya más citomegalovirus. ¿Ya? Entonces, mira, eso también puede ser contagio para Epstein-Barr, que se le conocía la enfermedad del beso, ¿no? Ahora que conoces esto, que estás en la academia, cuando estés con tu pareja, le vas a decir, pones tu alarma y dices, el tiempo máximo que me puedes besar es 15 minutos porque tengo riesgo de ruptura esplénica la tercera semana. ¿Ya? Muy bien. Vamos, dengue, vector, ¿quién lo transmite? El pituco, ¿cómo se llama el pituco? El vector del dengue, ¿cuál es? Ay, la Aedes. ¿Cuál es la clínica? Fiebre intensa retroorbitaria, con mialgias intensas, la fiebre quebrantahueso. El dengue puede tener signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma del dengue? Que los tienes que conocer. Uno, dolor abdominal, muy bien. Continua. ¿Qué más? Vómito continuo, como gestante, primeriza, así, a cada rato vomita. ¿Qué más? Hepatomegalia, más de 2 centímetros del reborde costal derecho. ¿Qué más tienes que tener en este paciente? No, alteraciones sensorias, ¿no? ¿Qué más? Otro signo de alarma, que se empieza a concentrar. El hematocrito aumenta y las plaquetas bajan y eso te predispone a sangrado intenso. El dengue tiene 3 fases. La mayoría puede fallecer en la fase 2, ¿no? Uno, 2, 3. Acá hacen el shock hemorrágico, la fase 2, que será entre el aproximadamente tercero, cuarto, hasta el sexto, séptimo día, ¿no? Cristian, no hay entre 4 y 6, pero hay entre 3 y 7. Bueno, ahí juégale. ¿Ya? Se da en la segunda fase, a diferencia de fiebre amarilla que fallecen en la fase 3. ¿El vector de fiebre amarilla cuál es? Wanda, tienes fiebre amarilla de tipo urbana y tienes la de tipo selvática. ¿Cuál es la de cuál? ¿Cuál es la urbana? Ahí es. ¿Cuál es la selvática? Ay, magos. Léelo detenidamente, por favor. Te voy a decir si es, ¿no? ¿Cuál es el vector de fiebre amarilla? Y por ahí este desgraciado te puede poner selvática con un poquito menos de tamaño para que caigas. Y marcas Aedes, ¿ya? Ay, magos. Este es un virus hepatotóxico. Hepatotóxico, que en la fase 3 que te da ictericia y vómito negro. ¿De acuerdo? Vómito negro. Si tú lo biopsias, encuentras inclusiones eosinofílicas. ¿Cómo se llama eso? Cuerpos de Torres, ¿de acuerdo? También están los de Councilman ahí. ¿Valdría la pena biopsiar un hígado así? Difícil, ¿no? Pero bueno, la biopsia es inclusiones intracitoplasmáticas eosinofílicas para hablar de los cuerpos de Torres y las inclusiones de los cuerpos de Councilman, ¿de acuerdo? Chikungunya, vector, Aedes. ¿Cuál es la clínica de chikungunya? Artralgia crónica, crónica, te estoy diciendo, dura semanas a meses. Te pueden decir una artralgia que dura 2, 3 días. No, chikungunya es artralgia crónica. Zika, vector, Aedes, clínica, conjuntivitis, muy bien. Rash, y si se asocia con las gestantes, ¿qué te puede dar al niño? Microcefalia. ¿Ya? A diferencia del citomegalovirus que te daría macro, ¿no? Muy bien. Tratamiento de todo esto es hidratación. Al dengue tienes que dar una hidratación enérgica. ¿Cuánto le vas a dar? 10 cc por kilo en la primera hora. Lo bajas a 5 o 7 cc por kilo en las siguientes 4 horas. Eso es para la moderada. Y si es severa, 20 cc por kilo en los primeros 30 minutos. De ahí control C y control B. 10 cc kilogramos en la primera hora. 5 cc a 7 cc kilogramos hasta completar 4 horas. Todo es agua, ¿sí? Una buena hidratación a tu paciente. ¿De acuerdo?
Cuando hospitalizas a un paciente, pues, si tiene clínica con signos de alarma. Cuando le das de alta, cuando no tiene signos de alarma y es solo fiebre. Si no tiene signos de alarma, ¿se puede hospitalizar? Sí, la norma te dice si el paciente tiene una gran lejanía o apoyo social deficiente. ¿Sí? En tu Serum, por ejemplo, ¿no? Los que han hecho Serum en la parte de la Amazonía, el paciente vive a 2 horas en lancha. No, pero bueno, no lo vas a ir a monitorizar. Para empezar, ni vas a monitorizarlo 2 horas. ¿No? No haces ese trayecto muy prolongado todos los días. Lo hospitalizas, ¿no? Lo refieres, cumples con tu deber. ¿De acuerdo? Varón de 35 años, otra vez varón, te ponen acá. VIH positivo que está en tratamiento, tiene fiebre, tos, dificultad respiratoria y mira, viene febril, viene con candidiasis oral, o sea, tiene grado de inmunosupresión, crépitos difusos y el CD4 está en 100. Una presión arterial de oxígeno en 70, borde, y una gradiente arterial de oxígeno que no me la han puesto. ¿Qué es esto de acá? Neumocistis, ¿ya? Neumocistis pirovechi, antes llamado el Carini. ¿Qué te da? Un compromiso de un infiltrado intersticial difuso, o sea, bilateral, con aumento de LDH, con aumento de la gradiente alveolo arterial de oxígeno. ¿Qué tratamiento le das a estos pacientes? Cotrimoxazol endovenoso y como tiene signos de insuficiencia respiratoria, corticoide. ¿De acuerdo? Corticoide. Infiltrado intersticial bilateral en paciente VIH con, falta acá, CD4 menos de 200. Estamos hablando de una neumocistis quirovechi. Neumotórax espontáneo en un paciente VIH nos tiene que hacer pensar en qué de neumocistis quirovechi. Ojo que una de la presentación más usual es del infiltrado intersticial difuso. Pero si tú ves un paciente joven, sin factores de riesgo, no fumador, no tabáquico, que viene con neumotórax espontáneo, descarta el VIH porque puede ser la primera manifestación de un neumocistosis, ¿no? Cuando estabas rotando en cirugía, ¿no te decía el de cardiovascular? Pídele una prueba rápida por si acaso que le vamos a poner tubo. Sí, ¿no? Si es un paciente que viene multibaleado, pues, bueno, ahí está la causa del neumotórax, ¿no? Si tenía un choque frontal muy intenso con trauma torácico, con ruptura de costillas, se entiende. Pero si es un neumotórax espontáneo, piensa también en inmunosupresión. ¿Sí? Excelente. Y hablando del tratamiento antirretroviral, por ejemplo, esto, piensa que es un VIH que se está uniendo al CD4. ¿De acuerdo? Tienes las proteínas de fisión con la membrana celular, que acá tienes el receptor CXR4, CR4, y la unión a la proteína, ¿no? Que este es el GP41, que está con la CCR5. ¿Qué pasa cuando entra el VIH dentro de la célula dendrítica? Libera su material genético, bueno, que es un ARN. El ARN usa una transcriptasa inversa para hacer ADN. Este ADN se introduce dentro del núcleo y utiliza las estructuras del núcleo para producir, ¿qué cosa? Sus componentes. Luego se ensambla y luego sale. ¿Sí? Hasta ahí, papayita, ¿no? Usan una transcriptasa inversa, usan una integrasa para integrarse al núcleo y usan una proteasa para romper la membrana y salir. Entonces, hay zonas donde se puede interrumpir, ¿no? La replicación viral. La inhibición de la transcriptasa inversa contienes dos tipos acá, los análogos y los no análogos de los inhibidores de transcriptasa inversa, no análogos. Tienes inhibidores de integrasa, ¿no? Y tienes inhibidores de proteasa. Los análogos, por ejemplo, ¿quiénes tienes? Los análogos nucleósidos y los análogos nucleótidos. Nucleótidos con TD, sí, fuerte, tenofovir. Lipodistrofia con T, acidosis tubular con T. Y de los nucleósidos tienes a la sidobudina, por ejemplo, y la emtricitabina. Estos que te dan como qué efecto adverso te pueden dar acá la acidobudina, aplasia medular, ¿no? Aplasia medular, anemia. El tenofovir que te da compromiso tubular renal, ¿no? Falla renal, osteodistrofia. Por ejemplo, la carita de Don Ramón, ¿no? Bien chupadita así, los pacientes que están tomando tenofovir. Y los no análogos, efavirenza a la cabeza. Ef- Efavirenz. ¿De acuerdo? El efavirenz tiene un efecto adverso marcado. ¿Cuál es? La clínica psiquiátrica, los sueños vívidos, el guasón, la película, ¿no? El pata que creía que veía a alguien más a su costado cuando no había nadie.
Los inhibidores de integrasa, los que terminan en gravir, raltegravir, dolutegravir, tienen una alta barrera genética. Son los de elección y tienen muy poco efecto adverso. Y los inhibidores de proteasa son los que terminan en navir. Lopinavir, ritonavir, por ejemplo, ¿no? Atazanavir. Estos te pueden aumentar los niveles de bilirrubina, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú das tratamiento, dependiendo de lo que vas a dar, ¿no? Si vas a dar, por ejemplo, una acidobudina, tienes que hacerle seguimiento con tu hemograma. Si vas a dar tenofovir, tienes que hacerle seguimiento con función renal. Si vas a dar un inhibidor de proteasa como ritonavir, atazanavir, tienes que darle seguimiento con función hepática. Se acabó. Y si le das efavirenz, tienes que ir salud continuamente viendo si el paciente empieza a hacer alucinaciones de tipo visuales, ¿no? Los sueños vívidos. Un gran ejemplo es el Guasón, ¿no? De la película. Una gran actuación magistral, perdón, de Joaquín Phoenix. ¿Bien? Mira otras cosas que pueden ver en el VIH. La leucoencefalopatía multifocal progresiva, ¿en quiénes lo ves? En el paciente que ya está en estadio SIDA y le tomas un líquido cefalorraquídeo y tienes el virus JC, ¿de acuerdo? Es una demencia progresiva y que en la resonancia magnética no da efecto de masa, a diferencia de toxoplasma, por ejemplo, ¿no? Tiempo de retraso, inicio de tratamiento antirretroviral. Hay dos indicaciones en que tienes que dar un retraso, marcadas, cuando tienes clínica meningia o cuando tienes TBC pulmonar. ¿De acuerdo? La TBC pulmonar, por ejemplo, depende del CD4. ¿Por qué? Si el CD4 es menos de 50 o el CD4 es más de 50. Para el menor, con el menor. Para el mayor, con el mayor. Para el retraso de inicio de terapia antirretroviral por la gran probabilidad de tener SIDI, ¿no? Respuesta de síndrome de constitucional inmune. ¿Ya? Muy bien. Virus que produce úlceras, lo que decimos un momento, ¿no? Colónicas, rechazo del trasplante con un CD4 menos de 100 y que se asocia con hemorragia en llamas en el fondo de ojo, citomegalovirus. ¿De acuerdo? Citomegalovirus. Y para cripto, ¿qué te voy a decir? Cefalea intensa, continua. ¿Qué más? Con signos de hipertensión endocraniana y que tienes que tener tinta china positivo. ¿De acuerdo? Esto generalmente lo ves con un CD4 menos de 100. ¿Cuál es el tratamiento de cripto? Anfo, ¿no? Más flucitocina, muy bien. Y de ahí lo pasas a la vía oral con fluconazol, porque el tratamiento dura más o menos 8 semanas. Complicación de ANFO, la que tenemos acá en Perú en el Ministerio Público es la chusca, bueno, la anfotericina de oxicolato, esa te da mucha falla renal, hipocalemia, hipomagnesemia. La anfotericina liposomal es la que tiene menor efecto adverso, es la que deberíamos tener. Y la toxo, también con un CD4 menos de 100, esta sí que te da focalidad, ¿de acuerdo? Porque es una lesión captadora en contraste en anillo. Crisis epiléptica, cefalea, focalidad. Interrumpe las conexiones neurológicas. Irrita el parénquima. Cefalea, crisis epiléptica, focalidad. Toxoplasma. ¿De acuerdo? CD4 menos de 100 por lo general. Este es nuestro esquema. Ven acá. Siempre con un inhibidor de integrasa, ¿no? Siempre con un inhibidor de integrasa. Y aquí tenemos dos inhibidores de la transcriptasa inversa, ¿no? Muy bien. ¿Cuál de estas no es definitorio de SIDA? Porque para hablar de estadio SIDA, tú tienes que ver estadio 1, CD4, menos de, acá, estadio 3 es menos de 200, entre 200 a 500 y más de 500, ¿de acuerdo? Todo esto de acá, con un CD4 menos de 200 o tipo C, eso lo conocemos como estadio SIDA. En el tipo A está el síndrome retroviral agudo, ¿de acuerdo? El síndrome mononucleósido, en el estadio B. En el estadio B están las premalignas, las displasias cervicales, por ejemplo. ¿Quiénes más están? Las cándidas externas, o sea, de boca, por ejemplo. Porque las cándidas internas ya son para estadio esofágica, por ejemplo, ¿no? Difusa intestinal para C. Las lesiones malignas tumorales, neoplasia de cervix 3 para estadio 3 para arriba. Y las oportunistas ya son definitorias de SIDA. Toxoplasmosis definitorio,
giro BH positivo, linfoma y la TBC incluso te da con cualquier CD4. La que es candidiasis oral no es definitorio de SIDA. Bueno, es definitorio de posible inmunosupresión, toma de antibióticos prolongado, ¿de acuerdo? Exposición a corticoides. Pero para hablar de estadio de SIDA tenemos que ir cándidas internas, ¿no? Gran compromiso del tracto gastrointestinal bajo. ¿Sí? Enfermedades definitorias de SIDA suelen presentarse con CD4 menos de 200, pero hay una que no. ¿Cuál es? La buena TBC. Ojo que acá también puedes incluir al complejo Mycobacterium albium. ¿Sí? Muy bien. Diagnóstico para hablar un poco de hepatitis, de acabar. Esa es la clásica pregunta que te ponen acá, pues, ¿no? Resolvemos juntos. Cuando te dicen hepatitis es porque está presente, ¿qué cosa? El antígeno el antígeno australiano, ¿no? Entonces, en una hepatitis aguda lo tiene. El anticuerpo antiantígeno australiano es el que lo neutraliza. Como dice que tiene hepatitis aguda, o sea, activa, esta no está presente. Si es aguda, será la IgM la que está presente, no la G, ¿no? El core total a expensas de la IgM. Si te dice hepatitis B aguda a secas, es porque está replicando. Entonces, el antígeno de replicación estará positivo y el anticuerpo que lo detecta no lo estará. La carga viral será positiva. Hepatitis B, dice crónica inactiva. Muy bien, si está con hepatitis, o sea, con inflamación, el antígeno de superficie es positivo. El antígeno aún no lo muestro. El anticore será positivo, el IgM no, porque me hablan de una crónica, ¿no? Te dicen inactiva. Ah, no está replicando. El antígeno de replicación es negativo y el anticuerpo, de acuerdo, contra ese antígeno de replicación es positivo. Si está inactivo es porque la carga viral es baja, ¿no? Hepatitis B crónica activa, hepatitis, inflamación, positivo por el antígeno de superficie. El antígeno aún no, anticuerpo contra el antígeno de superficie aún no lo muestro. ¿El antígeno core estará positivo? Sí, pero a expensas del IgG porque estamos hablando de un crónico, ¿sí? Está activo. Ah, el antígeno de replicación es positivo y el anticuerpo que debería neutralizarlo no lo está. Como está activo, está replicándose. Si está replicándole, tiene carga viral. Hepatitis recuperada. Ya está. Tienes el antígeno de réplica, el anticuerpo, perdón, contra el antígeno australiano positivo. Si está recuperada, tendrás el core total a expensas del G, que significa anteriormente lo tuviste, ¿no? ¿El antígeno de replicación estará presente? No, porque no replica, pero sí tendrás el anticuerpo que lo controló. Carga viral baja, ¿no? O indetectable. No lo tienes acá porque el virus se ha controlado. Y el más difícil de todos es vacunación, porque tiene qué cosa? El anticuerpo que contrarresta al antígeno de superficie. Se acabó, ¿de acuerdo? Esa tablita, grábala, memorízala, cuando estés en el carro yendo a tu casa, dibújala y empiezas a memorizar. ¿Sí? Entramos algunas ya para acabar un poco hablando de hongos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hablando de las partes, ¿tengo tiempo todavía? Sí, un poquito de tiempo. Los hongos tú lo puedes clasificar en partes, levaduras, filamentosos y dimórficos, ¿de acuerdo? Las levaduras, acuérdate de estas dos, son las que hacen gemaciones rápidas, cándida y cripto, ¿de acuerdo? Y los filamentosos, aspergilo y mucor. Todo lo demás Todo lo demás son los dimórficos, paracoxidio, histoplasma, chancro, todo lo demás que no sean estos cuatro que has visto al inicio, Cándida, Cripto, Aspergillus, mucor, entran en los dimórficos. Levaduras para Cándida y Criptococo y filamentosos para Aspergillus y mucor. ¿De acuerdo? Ya, perdón. ¿Por qué le llaman dimórficos? Porque están en temperatura ambiente como filamentoso y dentro del tejido como levaduras. ¿De acuerdo? Muy bien. Y te dicen que incluso son regionales, las lechuzas, por ejemplo, pues las lechuzas, y pueden contagiar en inmunocompetentes. O sea, no requiere que el paciente sea muy inmunosuprimido para tener clínica estos pacientes. En cambio, acá sí te van a decir, hablamos de hongos invasivos, ¿no? La cándida invasiva, el criptococo neoformas, para hablar de MecCripto. Acá te va a decir qué cosa. Es un paciente que tiene ¿qué? Inmunosupresión, uso de antibiótico de amplio espectro, para hablar de cándida, por ejemplo, catéter venoso central, ¿no? VIH, gran inmunosupresión para cripto. Para aspergilo, ¿qué te pueden decir, por ejemplo? Los neutropénicos, ¿no? Los pacientes que vienen con leucemia linfosimizado. Y para mucor, la clásica paciente con diabetes mal controlado.
hemoglobina glicosilada en 11, ¿o no? Una mermelada caminando. Mire este paciente. 45 años, post-trasplante de médula ósea, diabética mal controlada, neutropenia, pancitopenia y piensa con dolor ocular, edema periorbitario, secreción nasal sanguinolenta. Quiere decir que la clínica no es por fuera, es de adentro. ¿De dónde viene? Paladar, ¿no? Sanguinolentas. ¿Clínica de dónde? De la parte de los senos maxilares. Viene de la parte del paladar duro. Estamos hablando centrofacial, ¿no? Con edema periorbitario, o sea, eso está diseminándose por los agujeros. Eso es una mucormicosis hasta demostrar lo contrario, ¿de acuerdo? Gran lesión necrótica, mira acá en paladar duro, ¿no? Que compromete estructuras vecinas con edema periorbitario y la clásica presentación en un paciente diabético mal controlado, ¿de acuerdo? Estos pacientes van a debridamiento quirúrgico inmediato, se quedan incluso sin parte de fosas nasales, pueden quedar sin parte de la parte del maxilar superior y anfotericina iniciando de forma endovenosa, ¿no? Pero lo que les pueden preguntar es el debridamiento quirúrgico de esta lesión, que evoluciona rápidamente, ¿ya? Rápidamente y más aún en los pacientes diabéticos mal controlados, ¿sí? Justo tenemos acá un pequeño resumen. Cándida, factores de riesgo, antibiótico de amplio espectro. ¿Qué tiene acá estos pacientes? Fiebre persistente, ¿no? Persistente. Bacteremia, para hablar de cándida, ¿de acuerdo? Para cándida, ¿qué le puedes ver? Hemocultivos, bueno. Péscala hasta los hemocultivos para cándida, pero también puedes tener la beta de glucano, ¿de acuerdo? Muy bien. Aspergilosis invasora, factor de riesgo clásico son los pacientes neutropénicos. La clínica, tienes para aspergilosis, ¿no? La aspergilosis pulmonar invasiva, ¿no? Con el signo del halo positivo. Eso se ve en la tomografía de tórax, el signo del halo. Le pides un galactomanano. Son pacientes que vienen en mal estado general, ¿de acuerdo? Con fiebre intensa, con clínica de parénquima pulmonar. Tienes otras presentaciones de la aspergilosis broncopulmonar alérgica, asociado con asma, que tiene que dar corticoides, y los pacientes que vienen con el aspergiloma, que eso va para cirugía. Muy bien. Histoplasma, por ejemplo, el histoplasma capsulatum, los que van a cuevas, ¿no? Las cuevas de la lechuza, los que se dedican a la paleología, tiene clínica, pues, aguda, subaguda, crónica. La crónica da cavitaciones, ¿de acuerdo? Da calcificaciones y haces destrucción tisular. Destrucción tisular. Puedes tener acá, ¿no? A partir de del maxilar superior, de la mucosa de las fosas nasales superiores. ¿Sí? En la aguda generalmente es el granuloma. ¿De acuerdo? El granuloma. ¿Bien? Para coccidomicosis, factor de riesgo, TBC y los armadillos. Clínica, igualito, aguda, subaguda, crónica. Mientras más crónica sea, más compromiso tendrá pulmonar. Haces un infiltrado pulmonar, ¿de acuerdo? Haces compromiso de mucosa. Acá se pierden los dientes y linfadenopatías. Las presentaciones crónicas son las floridas. Las agudas, por ejemplo, linfadenopatía regional, tenopatías, ¿no? Leves compromiso de citopenias, nódulos, pero la clínica florida es la crónica, como la del paracoxidio, como una reactivación de TBC, ¿de acuerdo? Muy bien. Tratamiento de cándida, ¿qué le vas a dar? Azoles, bueno, azoles, a no ser que sea una cándida cruzei, que tienes que ir, ¿qué cosa? Equinocandinas. Y la equinocandinas también es para el paciente que tiene cándida con hemodinámicamente inestable. Aspergilosis, tratamiento. Con A, lo inviertes, se fuera una B, voriconazol. Y para los dimórficos, IDE, itraconazol. ¿De acuerdo? Para los dimórficos. ¿Bien? Excelente. Parásitos, vamos a encontrar algunos, por ejemplo. Acá te pueden preguntar el de malaria, ¿no?
la malaria que te transmite el anófeles, ¿no? La enfermedad conocida como malaria, cuando venían los españoles acá, ¿de acuerdo? Te deposita ¿qué cosa? El esporozoito, ¿no? El plasmodio dice infecta distintos tipos de eritrocitos. El falciparum, por ejemplo, tiene predilección por los muy jóvenes, el vivax por los jóvenes y el malariae por los envejecidos, ¿no? Acuérdate de tu pata que se metía con chibolas, el vivo, joven, y el malo, el que abusaba, ¿no? El con el sugar daddy, con los envejecidos. Mnemotecnias un poco groseras, pero que servían para estudio, ¿no? Muy bien. Te emputa el mosco, ¿qué cosa? El esporozoito. El esporozoito busca ir al hígado para formar ¿qué cosa? Esquizonte, ¿no? Que se rompe como merozoito, y el merozoito cuando entra al glóbulo rojo está como trofozoito. Aquí pueden evolucionar a gametocito, y esto es lo que se lleva el mosco, y dentro de su intestino forma esporozoitos y te vuelve a picar. Acá hay unos que se pueden quedar como estadios latentes, el hipnozoito, ¿de acuerdo? Eso lo tiene el vivax y el ovale, y tienes que destruirlo con primaquina, ¿de acuerdo? Con primaquina. ¿Bien? Plasmodium con trofismo endotelial. Ese es una, digamos, de los componentes que tienen ¿para quién? Para Plasmodium falciparum, ¿de acuerdo? Para Plasmodium falciparum. ¿Bien? Muy bien. Para parásitos que te pueden causar eosinofilia, por ejemplo, eosinofilia pulmonar. Acá tienes que ver qué cosa. Fasciola, ¿no? El Ascaris, Necator, Toxocara, ancilostoma, estrongiloide, fantas la nemotecnia, ¿no? Parantes causantes de Loeffler porque hacen una maduración pulmonar para luego ser deglutidos y se van nuevamente al tracto gastrointestinal. NASA, Necator, Ascaris, ancilostoma, estrongiloides. Acuérdate que en parásitos es estadio infeccioso, estadio diagnóstico. El estadio infeccioso generalmente es el huevo, ¿no? Y el estadio diagnóstico sigue siendo el huevo, solo que el huevo lo ves como la parte diagnóstica, el huevo no embrionado y el huevo embrionado para la parte infecciosa. Pero en cambio, para estrongiloides y uncinarias son las larvas, que tienes un estadio diagnóstico y un estadio infeccioso. ¿Cuál es? Ditiforme para estadio diagnóstico y filariforme para estadio infeccioso. Acuérdate que estrongiloides puede dar el ciclo de autoinfestación. Acuérdate que estrongiloides también puede dar el ciclo de Loeffler. Acuérdate que estrongiloides se puede asociar ¿con quién? Con HTLV1 y te da una clínica de paraparesia espástica tropical. Dolor lumbar con compromiso medular bajo. ¿Sí? Parásito que causa, por ejemplo, prolapso rectal, trichuris trichura. Son algunos que te pueden. Parásito que causa ferropenia, ulcinaria, muy bien. Parásito que causa déficit de B12 porque consume B12, difilobotrium. ¿De acuerdo? Parásito que causa neoplasia urogenital. Proteus mirabilis puede estar asociado a neoplasia, pero es una bacteria. Parásito, esquistosoma manzoni. ¿De acuerdo? Parásito que se asocia a hipereosinofilia, acá en Perú, fasciola hepática. Tratamiento de fasciola, tricabendazol. ¿De acuerdo? El estadio infeccioso, ¿cuál es? La metacercal. El estadio diagnóstico es tienes acá estadios, ¿no? Con fasciola, antes que me olvide, un estadio diagnóstico y un estadio infeccioso. ¿Cuál es el infeccioso? La larvita que se pone ahí en el caracolito, ¿no? La metacercaria. ¿Y cuál es el huevo, pues, ¿no? Huevo no embrionado. Ojo que para la clínica, por ejemplo, de otros países está no solo la fasciola, nada, sino también está el paragonismus como causa de hiperosinofilia, ¿sí? Fasciola que te puede dar también como absceso hepático, ¿no? Migra por la parte peritoneal. ¿Bien? Muy bien. Y para terminar un poquito de mordedura, cefidismo, tenemos esto de acá. Esta placa que le ven, ¿cómo se llama? La placa libeloide. Y justo ves acá las dos zonas donde te mordió. ¿Quién te mordió? Loxoceles laeta, ¿de acuerdo? La araña del rincón. La Loxoceles laeta, la Loxoceles laeta tiene un veneno que se llama la
esfingomielinasa. ¿De acuerdo? Tiene dos formas de presentación, la mordedura de araña, la cutánea y la mucocutánea, y la visceromolítica, perdón. La cutánea, ¿cuál es? El primer día, edema, dolor. A partir del segundo día, de las 48, 72 horas, la placa libeloide, ¿no? Es esa lesión como la bandera de Francia, ¿no? Morado, blanco, azul, blanco y rojo, lo tienes ahí. Un gran, acá lo tengo justo en la zona de los dos quelíceros donde insertó la mordedura de Loxoceles laeta. La clínica cutánea puede ser complicada o no complicada. Si es no complicada, es netamente la placa libeloide. Si es complicada es porque hay necrosis. Y por eso tienes que hacer qué cosa, escarectomía y se acabó. La primera medida que es analgésicos, hidratación, ¿no? Estos pacientes, y darle qué cosa, el suero antiloxoceles. Loxoceles. En el mundo ideal debería ser 6 horas, pero tienes hasta cuánto? Hasta 24 horas para darlo, ¿no? En el mundo ideal, ese que sueñan, ¿no? Los políticos es 6 horas para poder dar el tratamiento del suero antiloxoceles. Y el hemolítico es la otra presentación que sí tiene qué cosa, falla renal, tienes hemólisis, ¿no? Si hay hemólisis, aumentan las bilirrubinas, disminuye qué cosa, la producción de cosas de glóbulos rojos, ¿no? Hay una anemia destructiva. Y tienes que falla renal de tipo como si fuera obstructiva, ¿no? Porque los sedimentos de hemosiderina se van atascando en los túbulos renales y generas una aquí de tipo 3. Puedes tener acá arritmias, ¿no? Entonces, ¿por qué le pides un EKG a un paciente con luxoceles? Porque la clínica viscohemolítica le puede dar arritmias fatales a los pacientes. ¿Bien? Muy bien. Y ahora presentamos, déjame borrar esto por favor, las mordeduras de serpiente. ¿Te pueden decir cuál es la diferencia entre una venenosa y una no venenosa, por ejemplo, ¿no? La no venenosa, no sé si han visto ustedes Pokémon, ya es muy antiguo, creo. Justo la evolución de este Pokémon, de esta chica, de Jessie, tenía la forma de cómo evolucionaba de una víbora no venenosa a una venenosa. La venenosa, las venenosas son nocturnas. Las no venenosas, por lo general, son diurnas. Las venenosas tienen la foseta oral. Las no venenosas no tienen foseta oral. Mira, las no venenosas tienen una piel así, ¿no? Mira, mira su piel. No tienen nada, ¿no? No jeroglíficos. Jeroglíficos. En cambio, las venenosas tienen esto, ¿no? Manchas, ¿no? Manchas, jeroglíficos, ¿de acuerdo? El ojo sí está mal acá, el ojo debería ser al revés. El ojo de las venenosas es así como de gato, ¿no? En cambio, el ojo de las no venenosas, un poco más inocentón, ¿sí? Las no venenosas generalmente pueden agruparse, las venenosas están solitas, ¿ya? Muy bien. Acá tenemos al Botrops, que te da una clínica de gran edema. Tenemos a la Shushupe, que es la lachesis, que es gran citotóxica. ¿De acuerdo? Y al Micrurus, por ejemplo, que te puede dar una orina sanguinolenta. ¿Cuál es el tratamiento? Acá el suero también, ¿no? El suero que, que le pueden dar entre la clínica si es leve, moderada o severa. Entre 5 a 6 viales, entre 7 a 9 viales y entre 9 a 12 viales para más severidad. ¿Cuál tiene más severidad? Mientras más clínica tenga, mientras más hemorragia tenga. Estos pacientes no se les hace torniquete, ojo, ¿de acuerdo? Por el veneno de serpiente. Tienes que darle el suero antimordedura por serpiente. ¿De acuerdo? ¿Cómo reconoces a la Botros, por ejemplo? Es una que te da un gran edema, es gran componente edematoso de la lesión. Al componente que tienes a la Shushupe puede dar clínica de hipotensión ortostática, ¿no? La lachesis. ¿Bien? Muy bien, chicos. ¿Lo logramos? Lo logramos, sí, exacto. Muy bien. Es un segmento largo, ¿no? Es un segmento de que te exige, por ejemplo, ¿cómo te voy a decir? Mm, Mucha demanda de tiempo, pero esa es la parte del extremo. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, si hay alguna pregunta o algo acá para poder, antes ya darle paso a nuestro siguiente colega que se está preparando. Si no, también pueden escanear las preguntas y serán respondidas en el medio de los foros correspondientes. ¿Sí? Muy bien, chicos, muchas gracias. Suerte y éxitos el día de su examen. 5 días, ¿no? Sí.